Hola iglesia, ¿cómo estás en esta hora? Espero que te encuentres muy bien. Es un gusto saludar a cada uno de los que tienen la oportunidad de acompañarnos en este momento. No sé dónde tú te encuentres, pero lo importante es que hoy tú y yo vamos a tener un encuentro con Dios y sobre todo con Dios y su palabra. Así que quiero que te prepares hoy, porque hoy quiero comenzar una nueva serie, algo increíble, algo que va a despertar muchas curiosidades en nosotros en cuanto a la veracidad, la autenticidad de la palabra de Dios. Hoy hay tantas religiones, tantas ideologías. La ciencia dice algo hoy y luego dice algo mañana, y cosas y verdades se están contrarrestando y contrapunteando a diario. Y creo que es tiempo de que volvamos a entender, a recordar, a creer en todo lo que Dios nos ha dejado. Pero antes de eso quiero tomarme un breve segundo. Quiero felicitar en esta hora a dos grupos, dos Punto Life. Uno el de las Mercedes y el otro que ocurrió en las Cuivas. De hecho ese está terminando en este momento, este domingo en la mañana. Y quiero felicitarles. Han hecho un trabajo extraordinario. Así que gracias. Amigo, hermano, gracias por haber sido fiel, por haber trabajado con todas tus fuerzas para anunciar a alguien mucho más grande que tú y yo. Y sabes, de hecho, de eso se trata todo esto. De que nosotros, habiendo entendido y escuchado un mensaje mucho más grande que nosotros, ahora queremos salir y anunciar a otros lo que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros. Así que antes de que comencemos, ¿qué tal si nos tomamos un breve tiempo con el Señor? Señor, necesitamos que tu Espíritu, oh Dios, trabaje esta mañana en los que creen y en los que no creen, en los que entienden y los que no han entendido aún, porque tu palabra, oh Dios, es perfecta y convierte el alma. Tus testimonios, oh Dios, son verdad y son justos. Y Señor, te ruego que hoy tu palabra haga un impacto en nuestro corazón, en nuestra mente. Y te doy gracias en esta hora por el tiempo que nos vas a dar en tu palabra. Así que bendícenos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga en esta hora. Es nuevamente un gusto acompañarte en este tiempo que vamos a pasar en la palabra del Señor. Yo soy el pastor Dan Arce de la iglesia Punto de Encuentro. Y si tú alguna vez estás en Caudare, por favor, no pierdas la oportunidad de visitarnos. El próximo domingo a las 8:30 y a las 10:30 tendremos 2 servicios. Así que vente preparado, vente abrigadito con tu suéter, que va a ser una mañana temprano. Todos los que quieran venir, a las 8:30 tendremos un servicio y luego a las 10:30 tendremos un segundo servicio en nuestro auditorio. Así que esperamos verte ya. Va a ser una mañana extraordinaria, pero va a ser igualmente extraordinaria como el de hoy. Hoy comienzo una serie que se va a llamar El Dios que habla. Saben, estoy en cierto modo cansado de escuchar hablar a todo el mundo y todos les damos la atención a esa gente que a lo mejor ellos piden. Pero quiero decirte que hoy vengo de parte de Dios a decirte que Él también ha dicho algo y Él necesita que los que creen y aún los que no creen, que escuchen, que presten atención. ¿Alguna vez en el colegio leíste un libro que en la escuela te recomendaron leer? Había una guía, había un manual, había algo, un libro histórico, donde tú tenías que leer algo y ya ese libro ha sido aprobado, ha sido autorizado. ¿Por qué? Porque han descubierto que el autor tenía buen conocimiento, que el autor a lo mejor tenía buena relación con las personas del libro de la historia, o por lo menos la historia ha tenido una buena secuencia de data y datificación donde se han mantenido buenos registros durante un periodo de tiempo, ya sea estudiando la vida de Simón Bolívar o ya sea estudiando la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé, pero si nosotros tuviésemos un libro cuyo autor es desconocido, no sabemos si tiene data, no sabemos si lo que dice es inventado o es veraz, creo que muy pocos le daríamos atención a ese libro. De hecho, creo que ni lo leeríamos. Por eso hay una diferencia entre libros reales, históricos, y luego hay historias de ficción.
Y en ficción no nos preocupa tanto porque sabemos que el autor no tiene que estar 100% correcto en lo que dice porque es una historia inventada. Y por eso tendemos a veces a poner menos preocupación por la autoría de un libro de ficción versus la autoría de un libro histórico. ¿Cuánto más importante sería un libro si el autor del libro lo conoces o tuviste la oportunidad de ir a un seminario, a una conferencia, lo escuchaste compartir y te firmó el libro? Tuviste una experiencia donde tú y esa persona hablaron un buen rato y agarraste un poquito de quién es esa persona y luego leer las palabras en el libro hacen que el libro cobre mucho más valor, ¿no es cierto? Es algo tan simple. ¿Quién hace las mejores pizzas, los italianos o los noruegos? Los italianos, sí. ¿Quién hace el mejor chop suey? ¿China o Francia? ¿Quién hace las mejores arepas reina pepiada? ¿Venezuela o Chile? Absolutamente Venezuela, no hay duda. Porque hay ciertas cosas que son creíbles, son aumentadas en valor si tú sabes de quién viene, de dónde proviene. Y de la misma manera, entender la palabra de Dios, de dónde viene, de quién proviene, creo que es la razón por la cual su palabra fue escrita. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¡Wow! Si yo le escribiera una carta o a algún presidente famoso y dijese, yo soy fulano de tal y deseo conocerte, dudo seriamente que yo recibiría algún tipo de respuesta real o valedero a aceptar la invitación. Sin embargo, en este momento el autor, el creador del universo mismo, dice que Él me escribió una carta para que yo lo conozca a Él y a su Hijo Jesucristo, que vino al mundo a demostrar por su palabra quién es Dios. Este increíble creador del universo, Dios, Yahweh, Jehová, como es llamado en su palabra, Él nos ha hablado por medio de su palabra. Y por eso, en esta hora quiero deleitarme contigo, en que tú y yo podamos ver, oír y entender cómo Dios nos ha hablado. Dios desde el inicio ha venido hablando con el hombre, conversando con el hombre lo más íntimo del corazón de Dios. Déjame mostrarlo. En el libro de Génesis, capítulo 2, empezando en el versículo 15, Dios dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Dice, para que lo labrase y para que lo guardase. O sea, Dios le dio a Adán una especificación de qué hacer, cómo cuidar y cómo guardar y labrar la tierra que Dios le había dado. Comunicación. Luego en el siguiente versículo 16, Dios le informa al hombre cuáles son sus privilegios. Mira, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto tú podrás comer. Epa, todo lo que está aquí es tuyo. Pero ahora mira el verso 17, donde no solo Dios le explica lo que puede hacer, Dios aquí le da restricciones. Presta atención. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, Dios no termina con las leyes y normas. Mira el verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. En el verso 18, Dios ya tiene buenos planes para el hombre. Entonces,
Verso 15, Dios comunica: hombre, esta es tu responsabilidad, cuídalo. Siguiente verso 16, por cierto, come de todo lo que quieras. Verso 17, te comunico, aquello no quiero que hagas. Verso 18, Dios en sus pensamientos dice: tengo un buen plan para el hombre. Eso es exactamente el cuadro de Dios repetido una y otra y otra y otra vez, año tras año, siglo tras siglo, generación tras generación. Y empezando desde el inicio, la Biblia dice que la comunión entre Dios y el hombre existía de una manera increíble. Incluso en Génesis capítulo 3, la Biblia dice que Jehová Dios bajó y se paseó en el jardín, al aire del día, a la luz del sol, para una mañana hermosa, bajó como por lo general bajaba a conversar con Adán y con Eva. Obviamente tú y yo entendemos que Adán y Eva decidieron pecar, y al pecar rompieron la comunión, rompieron la relación que había entre Dios y ellos, entre Dios y el hombre. Oye bien. Y aunque hubo castigo, Dios nunca dejó de comunicarse con la humanidad. Escúchame, en el Antiguo Testamento Él habló a los profetas. Él habló a la nación de Israel a través del Torá o el Pentateuco, los primeros libros, explicando a Israel cómo era Dios y qué quería Dios de su pueblo. Dios usó a los apóstoles. Incluso Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 que Él usó la naturaleza. Ahora, escúchame bien. Romanos capítulo 1, versos 20 y 21 dice algo muy interesante. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. ¿Cómo es que Dios dice las cosas invisibles de Él? Mira esto. Mira la similitud de todas estas cosas creadas por Dios y dime si no es la obra de un mismo artista. Y aquí Dios dice su eterno poder y deidad, aquellas cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién? Tú, yo, no tenemos excusa al ver este tipo de patrones y decir: esto no es coincidencia, esto no es evolución, esto no es algo que ocurrió al azar, esto es un plan perfecto de Dios. Y Pablo nos dice en Romanos 1 que la creación misma nos indica que no hay forma de que podamos excusarnos y decir: yo no sabía que había un Dios. Pero el verso 21 de ese mismo texto nos indica la condición del hombre a pesar de la evidencia de Dios. Verso 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Es más, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Este es cuando el hombre analiza y dice: yo sé mejor que Dios, yo sé más que Dios. Y dice: y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido quiere decir hecho oscuro. Y la verdad es que la mente del hombre sin Dios cada vez se pone más y más opaco, oscuro, malvado y alejado de la luz de Dios. Y por esa misma razón es que Dios no pudo dejar su revelación, su palabra, solo declarada a través de la naturaleza. Por lo tanto, Dios tuvo que hablar. Dios tuvo que revelar su plan al hombre por medio de palabras. No bastaba con solo hacerlo a través de la naturaleza, porque aparentemente el hombre no le basta con todo lo que Dios ha hecho. Aún así nos inclinamos hacia el mal. Por ejemplo, viendo la naturaleza, a lo mejor llegamos a la conclusión: wow, Dios es grande, mira el universo, mira las galaxias. ¿Entienden? En aquel tiempo no habían ni microscopios ni telescopios. Por lo tanto, aquello invisible de Dios quizás no les era conocido todavía. Sin embargo, hay cosas que la naturaleza no puede revelar. Por decirte, la Trinidad. ¿Cómo entiendo la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por medio de la ciencia o la naturaleza? Quizás no es necesario la santificación, la justificación, cómo ser salvos a través de Cristo Jesús.
Estas cosas tienen que ser habladas muy específicamente, con palabras muy entendibles, una y otra vez, hasta que una y otra generación puedan entender las palabras de Dios. Por eso es que Pablo dice en Timoteo, ¿para qué es útil la palabra de Dios? Escucha, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí está el objetivo de las palabras de Dios, verso 17. A fin de que el hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios contiene el poder de Dios para obrar en la creación de Dios, el plan de Dios. ¿Escuchaste eso? La palabra de Dios contiene el poder de Dios para obrar en el corazón de la creación de Dios, el plan de Dios, la obra de Dios, el resultado de Dios, y es por medio de su palabra. Y por eso Dios habló. Dios habló a su creación. A Dios no le bastó dejarlo solo en la creación. Él dijo: a cada uno que he creado necesito que me escuche, que vea con sus ojos las palabras que yo he escrito, que escuche con sus oídos las palabras que yo he dicho. Pablo, incluso el versículo antes de ese texto que acabamos de leer, dice en el versículo 15, y le habla a su discípulo Timoteo, quien él ha conocido de Dios desde muy pequeño en su infancia. Mira lo que relata que está produciendo en Timoteo hoy: que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amigo, sin las escrituras no sabemos cómo ser justificados. Sin la palabra de Dios no sabemos cómo vivir en la santidad que Dios demanda. Y de hecho la Biblia está repleta de autores usados por Dios, guiados por Dios, para traer una y otra vez las mismas palabras. Y sabes, cada uno de ellos en su manera dicen esta frase: yo hablo de parte de un Dios vivo, de un Dios viviente, de un Dios que me habla. Y de hecho, en medio de sus conversaciones, ellos se ríen y hablan de los ídolos que otros adoran, porque dicen: ellos tienen boca, pero no hablan. Nuestro Dios nos habla. Iglesia, Dios habla a su creación por medio de su perfecta palabra. Y hablando de hablar, ¿no te das cuenta que en toda la creación la única especie o raza que puede hablar es la que Dios dice que Él hizo a su imagen y semejanza? Yo creo que nosotros tenemos la habilidad de hablar porque fuimos creados por Dios para tener comunión con Dios, y Dios nos habla y quiere escucharnos hablarle de regreso. Es más, desde Génesis capítulo 1, Dios habló. La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, esa es una declaración. Pero en el verso 2 nos indica que había confusión y desorden. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el versículo 3, donde empieza a decir, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Epa, estoy hablándote del uso de palabras de Dios, creando de confusión a limpieza, a orden. Dios cuando habla, ordena lo desordenado. Dios cuando habla, restaura lo que está roto. Dios habló, fue la luz. Dios continuó hablando, se formó la creación. Más adelante Dios habla, Adán recibe sus instrucciones, sus beneficios, sus órdenes, e incluso escucha las palabras de Dios en cuanto al plan de paz y de gozo y deleite para Adán, su novia. Cuando Dios habla, Él nos está mostrando quién es Él, cómo es Él. ¿Tú no te has puesto a ver las generaciones
siglos atrás, donde miraban al cielo y miraban al sol y se postraban al sol. El sol alguna vez les habló. Se postraban a la luna alguna vez les habló. Adoraban planetas y estrellas. ¿Alguno de estos planetas y estrellas alguna vez respondió a las súplicas y oraciones de ellos? Tenemos los dioses de la mitología griega y la romana. ¿Alguno de ellos, Zeus, alguna vez bajó y estableció su reinado sobre un pueblo por un largo tiempo, además de las historias? Thor es famoso hoy en los Avengers, pero ¿alguna vez alguien vio al dios Thor o el dios Loki tener comunión con su pueblo? Luego adoraban al dios Dagón y luego al dios Baal. ¿Alguna vez alguno de ellos habló con su pueblo? Los dioses de la mitología griega y la romana, ¿hablaban ellos con su pueblo? ¿Tenían comunión? ¿Hablaban ellos a todas las generaciones antes y se ocupaban de hablar con las generaciones venideras? Si estos dioses de verdad eran reales y eran quienes iban a rescatar a la humanidad, o solo eran cuentos mitológicos de momentos, de eras, de tiempos. Incluso algunos emperadores romanos se hacían llamar dioses y marcaban sus rostros sobre las monedas y demandaban que ese pueblo les adore. Pero cada uno de esos falsos dioses con D minúscula terminaban en una tumba muerto, sin resucitar, sin volver a la vida y sin cambiar las generaciones después. Y sabes, se parece un poco a lo que tenemos hoy. Un montón de gente decidiendo adorar según las verdades subjetivas de cada uno. De hecho, hoy la generación ya no quiere verdades absolutas, no quieren una verdad objetiva. ¿Y sabes qué es una verdad objetiva? Una verdad objetiva es algo que es verdad sin importar las opiniones o lo que otros digan acerca de la verdad. Esa verdad permanece porque la verdad está en su objeto. Esa verdad objetiva no puede cambiar solo porque otros tengan un pensamiento distinto. Hoy vemos cómo la ciencia, la religión se ha vuelto un tema debatible. Algunos creen en esta parte de la ciencia, otros no. Algunos científicos difieren entre ellos mismos. Lo mismo ocurre en la religión. Hoy tenemos gente que debate si es esta religión o la otra, y si de esta religión es de esta manera o de la otra manera, y hay un montón de caos. Pero la pregunta principal que debemos hacernos en esta hora es si la palabra de Dios es verdad o es mentira. ¿Es una verdad absoluta? ¿Es una verdad objetiva? ¿O este es algo sintomático por un grupo de personas en una era, en una etapa de la vida, de la humanidad, donde para calmar las conciencias cargadas y las preocupaciones hemos buscado algo llamado la palabra de Dios para calmar nuestros débiles espíritus y almas? La fe en la palabra de Dios es una de dos cosas: o es falso o es verdad. Y la pregunta es, ¿puedo creer lo que Dios dice? ¿Esto fue hablado por Dios o por hombres? ¿Esto lo inventó la iglesia o lo inventó Dios? Hoy la humanidad ha decidido creer en lo que quieren creer. Por lo tanto, dicen que hay muchas verdades. Dicen que hoy el hombre puede dar a luz, que el hombre puede menstruar y que la mujer puede hacer todo lo que... No, escúchame, mira el cuadro del hombre. Dios hizo al hombre y a la mujer diferente. Dios nos hizo distintos. Y hago una pausa breve para decirte, ora mucho, porque estoy preparando un mensaje llamado Creados en su imagen, porque quiero, después de esta serie, después de que entendamos la veracidad de la palabra de Dios, quiero atacar un tema que predomina hoy en nuestros círculos, aún incluso en las iglesias, que es el movimiento del LGBTQ+. ¿Cómo nos paramos la iglesia con esto? Lo continuaremos, lo hablaremos en varias semanas más adelante. Sin embargo, la Biblia puede sí
comprobar algunas cosas que la matemática y la ciencia indican. Por ejemplo, 2 más 2 es 4, dice la matemática. La ciencia dice que hay un sistema solar dentro de una galaxia. Y sí, Dios muestra todo eso. Él habla de las constelaciones, quién hizo el Orión, quién puso las estrellas en las Pleiades, y empieza a hablar de Noé estando tantos días en el arca y tantos días de lluvia, sumando dan tantos días. Hey, escúchame, la ciencia y la matemática genérica está en la palabra de Dios. Pero Dios no solamente nos dejó esas cositas hablándonos de los colores o del círculo de la tierra. Dios nos habló verdades profundas. Dios nos dejó declaraciones como Dios es eterno, Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es bueno. Pero también nos dejó parámetros. Dios dejó claro lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es obediencia y qué significa desobediencia. Dios dejó claro que Él castiga al injusto, pero recompensa y ama y protege a los justos. Sin embargo, la generación de hoy ya está firmemente tratando de desligar la humanidad del concepto de que Dios existe. Están tratando una y otra vez de desligarlo de la sexualidad, del concepto de familia, de nuestra educación. Cada día más y más es humanismo y menos Dios. Mira lo que el hombre hace, mira, Dios no existe. Hoy estamos trabajando ya en la manipulación genética y en las universidades. Hoy se está diciendo, ya ahora somos como dioses, y algunos alumnos han preguntado, ¿y qué hacemos con Dios entonces? Y han dicho nada, porque ya no necesitamos a Dios. Estamos al mismo nivel que Dios. Y como el mundo ha declarado que Dios no existe, hoy el mundo evidencia la carencia de Dios. El mundo hace evidente en su oscuridad, en las decisiones que el mundo está tomando, de que han puesto a Dios a un lado. Sin embargo, aún así, permanece una iglesia que firmemente cree en lo que Dios ha dicho y ha decidido imperfectamente: voy a continuar tratando de vivir para honrar al que me hizo, para anunciar lo que en mí está haciendo, para contar al mundo lo que Dios puede hacer en todos. Hay una iglesia que cree en lo que Dios ha dicho. Por encima de cualquier hombre o autor, creemos lo que Dios dice. Porque Dios es un Dios que camina con nosotros. Dios es un Dios que habla con nosotros. Dios es un Dios que dialoga y conversa y escucha nuestras oraciones. Dios es un Dios que nos reprende, nos exhorta, nos anima, nos levanta cuando estamos caídos. ¿Quién caminó con Zeus? ¿Quién alguna vez escuchó las enseñanzas de Baal de su propia boca? ¿Quién escuchó al dios Poseidón, el rey de los mares? ¿Los peces, los delfines? Cuando en la Biblia dicen de Dios, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Yo no necesito a Aquaman. Yo no necesito un Dios mitológico. Yo creo en un único y verdadero Dios que me habla, me convence, me reprende, me anima, corrige mi andar. Y todo aquel que conoce a Dios se da cuenta de que Dios es real. Cuando nos habla a través de su palabra y nos quebranta como si conociese nuestros pensamientos. Un hombre una vez leyó este libro y dijo, wow, el Dios que hizo al hombre debe ser el Dios que escribió este libro. ¿Escuchaste eso? Hasta personas que no creen en Dios completamente están dispuestos a decir, yo creo que sí, Dios está haciendo algo, aunque no lo puedo entender. Pero a mí lo que me intriga, me preocupa es esto. Supongamos por un momento que el que tenía la razón en toda la humanidad se llamaba Buda. ¿Existió Buda antes que la humanidad?
¿Está Buda hoy vivo? ¿Existe él hasta el fin de los tiempos para poder llamarse Dios? ¿Es Buda un Dios que se va a encargar de las generaciones pasadas, presentes y venideras? De hecho, según la historia que ellos han escrito, ¿cuándo nació Buda? ¿Con qué nombre nació? Siddhartha Gautama era su nombre. Ahora aquí está lo increíble. Los que creen en él todavía están debatiendo si era meramente una historia o si era realidad. Estos son los que creen en él. A lo mejor tienen fe, y muchas veces los humanos tenemos fe en algo que es perecedero, en algo que no va a durar o algo que no va a funcionar. A veces tenemos fe que nos va a caer plata y no nos cae plata. Tenemos fe que el carro va a funcionar y no nos funciona y terminamos vendiéndolo y comprando algo. Solo porque tengo fe en algo no quiere decir que ese algo va a resultar en mi favor. Si la fe no hubiese sido Buda, supongamos por un momento que los mormones tienen la razón. Hemos descubierto que el Dios de los mormones y las enseñanzas que dieron preexiste y predata toda la existencia humana. Ese Dios estuvo allí antes que los humanos existieran y estará allí hasta después de... No, porque el libro de los mormones se escribió en el año 1829 y yo me hago la pregunta, ¿qué hicimos los 1829 años antes de que el libro fuese escrito? ¿Cómo hicieron los miles de años que dataron antes de Cristo? Si el mormonismo es el camino, ¿por qué el Dios de los mormones no se encargó de encargarse de toda la humanidad y solo decidir amar a un grupo? Un Dios que solo ama a algunos no me parece un verdadero Dios. Pero cuando encuentro este libro, descubro lo que en él hay. Me doy cuenta que fue escrito por un Dios que me ama. Está escrito por un Dios que registró su existencia desde antes que el hombre exista. Es un mismo Dios que dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Es un Dios que prometió estar conmigo hasta el fin del mundo. Y es un Dios que quería que todas las generaciones lo conozcan a Él. El hecho de que Dios nos ha hablado quiere decir que Él puso a un lado su orgullo o su privacidad y decidió venir y estar entre hombres pecadores que lo rechazamos y aún así decidir amarnos. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 5:8, mas Dios muestra su amor para nosotros, que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No sé tú, pero eso me muestra la historia de un increíble Dios. Una historia repetida una y otra vez, y muchos les gusta juzgar sus juicios, pero no saben por qué sus juicios vinieron. Dios nunca desperdició su tiempo. Desde la antigüedad, Dios usó a patriarcas y a profetas, a historiadores, a poetas, para dejarnos plasmado su palabra. Luego vino Cristo, y después de Jesucristo nos mandó a sus apóstoles y a los discípulos de los discípulos para que sigan escribiendo de parte de Él lo que Él quería comunicar con su creación. Recuerda, desde Génesis, la comunión quedó rota y Dios ha intentado generación tras generación de hacerle entender a todos desde la antigüedad hasta el fin de los tiempos que Dios ama y está dispuesto a perdonar para restaurar esa comunión. Y por eso Dios usó a gente para comunicarse con gente, con su mensaje. Porque aunque, como dice Romanos, que la creación misma nos revela el poder y los secretos de Dios, hay cosas que el hombre necesita entenderlas de otra manera, y en este caso estoy hablando de la palabra hablada de Dios. Dios quiso traer su palabra por medio de su Espíritu Santo
Porque el deseo de Dios no era que adoremos un libro, sino que adoremos al autor. El poder de Dios se encuentra en la palabra de Dios. El libro no es magia, es quien lo escribió, y lo que contiene tiene poder para cambiar mi vida, restaurar mi matrimonio, edificar mi familia, hacer éxito en mis empresas y mi negocio, si yo escucho las palabras de Dios. Porque su palabra hablada trae lo que en teología conocemos como la historia o la línea redentora. Y quiero decirte, lo hablado de Dios no empezó hace 100 años, hace 7 años, cuando la iglesia Punto de Encuentro nació. La historia redentora de Dios empezó desde antes que la humanidad naciese. Desde antes que el primer hombre existiese, ya Dios sabía que la creación que él iba a hacer iba a fallar, y ya tenía un plan de redención. Y Dios empezó a sembrar su palabra hablada a través de su palabra, a través de la Biblia. En aquel tiempo, obviamente, no tenían la Biblia como tú y yo lo tenemos, y hablaremos de eso la semana siguiente un poquito. Dios, a lo largo de los lapsos de la historia, se encargó de que cada generación tenga el contenido de la historia de Él, tratando de volver a tener comunión con su creación, con su gente. Dios no llegó en la mitad de la existencia de la humanidad y dijo, ok, a este grupo le voy a dejar un libro para que los que crean en mí por esos próximos 200, 300 años tengan paz. No, Dios trató de mostrar una historia una y otra vez para que cada generación en Él pueda tener paz por escuchar sus palabras. Déjame mostrártelo. Empieza desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecan. Adán y Eva escuchan la voz de Dios. Dios les dice, toma esto, agarra aquello, aquí está tu esposa, gobiernen el mundo. Y ellos van y tocan el árbol que Dios les dijo, ese árbol no lo coman. Y en desobediencia fueron, y dice la Biblia que cuando comieron del fruto, se sintieron desnudos y culpables. ¿Y qué hizo la humanidad? Lo mismo que está haciendo hoy. Fíjate cómo la historia se repite. La humanidad, Adán y Eva buscaron unas matas, se amarraron unas plantas en su cuerpo y trataron de cubrirse con eso. Y Dios bajó como bajaba todos los días en Génesis 3 y dice, hey, ¿dónde están? Estábamos desnudos. Escúchame, cuando en Romanos dice, para que la humanidad no tenga manera de excusarse, es porque Dios sabe que la humanidad no puede decir, yo no sabía de Dios. Claro está la evidencia de que Dios existe, que Dios es creador, formador y hacedor de todo. Si tú quieres tener otra teoría, es tu decisión tenerla. Adán y Eva pensaron tener su razón, su excusa, y lo único que lograron fue sentirse avergonzados delante de Dios. Y Dios vino y vio el esfuerzo humano de Adán y Eva de cubrir su vergüenza. Y Dios dijo, Y Dios trajo un animal y lo sacrificó y derramó sangre. Y tomó la piel de ese animal y les hizo vestimenta y los cubrió. Oye bien, el pecado es cubierto cuando Dios te cubre, no cuando tú te cubres. Cuando tú y yo cubrimos pecado, ese es encubrir un asunto. Cuando Dios cubre un pecado, eso se llama perdón, redención, restauración. Y fíjate la otra cosa, se necesitaba el sacrificio de un animal inocente para cubrir por la culpa de los culpables. Y no quedó en Adán y Eva. Ellos tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Y me imagino que lo que Dios le enseñó a Adán y a Eva del sacrificio, Adán y Eva se lo enseñaron a Caín y Abel. Y un día Dios dijo, Caín y Abel, quiero que me den un sacrificio. Quiero que me den una ofrenda. Y quiero que sea tal cual se los he enseñado a tus padres. Abel dijo, entendido. Y siempre hay una generación que está dispuesta a decir, sí, Señor, voy a decir, voy a hacer, voy a ir a donde tú me digas. Pero Caín en su arrogancia dijo, no,
yo tengo una idea mejor, le voy a dar de lo que yo he logrado hacer. Y dice que le armó una cesta, me imagino, de sus frutas y vegetales. Dijo, ¿ves lo que yo he hecho? Dice la Biblia que Dios rechazó la ofrenda que fue fruto del hombre. Y la Biblia me dice a mí en Efesios que no somos salvos por obras. No puedo llegar a Dios y decir, es por lo que yo hice que yo merezco tener comunión contigo. La comunión con Dios fue rota por mi culpa. Y mi culpa es demasiado grande para yo poderla pagar. Y por eso Dios dice, dame un sacrificio, que ese sacrificio va a cubrir. Abel obedeció, Caín desobedeció. Y fíjate que el que desobedeció se molestó con el que había obedecido y decidió destruirle. Y hoy todavía hay un mundo que ataca a diario a la iglesia del Señor diciendo, son fábulas, son mentiras, porque son débiles, necesitan a un Dios. Nosotros somos fuertes en nosotros mismos. No necesitamos sujetarnos a lo que Dios y su palabra nos dice. ¿Te das cuenta? Dios lo que está enfrentando hoy no lo está sacudiendo o sorprendiendo, porque por generaciones, desde los primeros habitantes de este planeta, ya venían rechazando lo que Dios decía. Dice que hubo un tiempo después, hubo una generación que se levantó justa y se llamaba Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Pero Dios dijo a Noé, voy a destruir la tierra porque hay demasiado pecado. Ya el corazón de la humanidad toda se ha torcido y tú eres el único hombre justo que queda en la tierra. Y Dios le dijo, construye un arca de esta medida y yo me encargo del resto. Y Dios le ha dicho a la iglesia, construye mi iglesia, levanta mi iglesia, yo me encargo del resto. Y al igual como en los días de Noé, que la gente se burlaba de Noé cuando él se paraba a predicar y decía, Dios va a castigar al mundo con un diluvio, y decían, diluvio, si aquí no llueve. Y dice la Biblia que en ese tiempo solo salía una humedad debajo de la tierra que lubricaba todas las plantas y la grama y los árboles. Ni siquiera habían visto lluvia para aquel entonces. Y muchos hoy critican a la iglesia por hablar de cosas que aún no han ocurrido. Pero dice la Biblia que después de un largo tiempo de darle oportunidad día tras día, año tras año, década tras década, el mundo de aquel entonces rechazó a Dios. Y la Biblia dice que Él cerró la puerta del arca. Él abrió, Él la cerró. Y dice que ese mundo murió ahogado en agua, murió destruido por agua. Y al final Dios puso un arco iris y dijo, nunca más destruiré a la tierra con agua. Y hoy han usado ese arco iris como un símbolo de aquellos que han dado sus espaldas a Dios, en vez de recordar que ese símbolo es el recordatorio de que Dios nunca iba a castigar nuestros pecados de esa forma otra vez. La historia se repite una y otra vez. Dice la Biblia que Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Hablamos de esto el domingo pasado en la iglesia. Y tuvieron un hijo llamado Isaac. E Isaac creciendo, el regalo más hermoso de Abraham y Sara. Y Dios le dijo, ¿me amas? Sí, sacrifícame a tu hijo. Y lo mandó a subir una colina, un monte llamado Moría. Dijo, sube hasta arriba y sacrifica a Isaac. Y Abraham por largas horas subió esa montaña con lágrimas en sus ojos, tratando de entender y ver cómo voy a hacer lo que Dios pide de mí. A veces cuando Dios habla, no siempre es lo que tú y yo queremos escuchar, pero lo que Él dice siempre es correcto. Y la Biblia dice que Abraham subió y ya a punto de sacrificar a su hijo, Jehová lo detuvo y mandó un ángel y dijo, detente, ya he visto tu corazón. Tú sí quieres restablecer la comunión conmigo, estás dispuesto a obedecerme. Y fíjate que Dios le dio un sacrificio alterno. En vez de perder lo que él más amaba, Él le dio un macho cabrío y dice que su cuerno estaba atascado en el arbusto. Y qué interesante que en ese texto en Génesis habla del cuerno de este cabrío macho,
que terminó siendo el sacrificio por Isaac. Y resulta que en Salmos capítulo 18, verso 2, la Biblia dice así: mi escudo y el cuerno de mi salvación. Y luego en el libro de Lucas, la Biblia dice en capítulo 1, 68, tú has efectuado redención para tu pueblo y nos has levantado un cuerno de salvación. ¡Ah! Todo lo que Dios venía diciendo a las diferentes generaciones desde Adán, luego a Abraham, a Isaac, a su hijo Jacob, y Jacob tuvo un hijo, luego el hijo de Jacob llamado José. José era el hijo preferido y amado de su padre. Dice que su padre le regaló un abrigo especial de muchos colores y los hermanos celosos lo golpearon, lo tiraron en un pozo. Cuando pasaron unos mercaderes, lo vendieron a su hermano menor como esclavo. Me parece mucho a la historia de Jesucristo contada, de cómo Dios envió a su único hijo y a su hijo lo ultrajaron, lo maltrataron, lo acusaron falsamente y terminaron matándole. En este caso, José no es asesinado, pero enviado como un esclavo a Egipto. Y en Egipto, quedándose en la nueva casa de su nuevo amo por una causa injusta, es enviado a prisión. Y en esta prisión especial de todas las personas de la realeza, él conoce al panadero del faraón y conoce al copero, aquel que le hacía el vino y le probaba el vino para el faraón. Fíjate que estos dos representan pan y vino. Escucha eso y guarda en tu mente. Y cuando estos dos prisioneros quedaron libres, José les dice a los dos prisioneros: acuérdate de mí, tú que eres libre, acuérdate de mí. Pausa. Dios a la iglesia que ha sido hecha libre de sus pecados le dice que practiquemos la Santa Cena o la comunión, porque es el momento donde la iglesia se acuerda, comiendo el pan y bebiendo la copa de lo que Jesús hizo por nosotros. Tú estás viendo la historia repetida una y otra vez. Tú estás viendo la historia redentora repetida a lo largo de los siglos. Dice la Biblia que luego José terminó siendo el mano derecha del faraón y todos se postraban delante de él. Era cierto lo que Dios le había dicho. Dios llamó a Moisés a liberar a su pueblo, pero en muchos momentos Moisés desobedeció a Dios. Moisés tomó decisiones en sus propias manos en vez de escuchar lo que Dios decía. Y cuando llegaron a la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés: tú y el pueblo que solo ha creído en las leyes y ha desobedecido mis leyes no pueden entrar en la tierra prometida. Pero luego llama a alguien llamado Josué, y quiero decirte algo interesante. José, de quien te mencioné hace minutos atrás, y Josué tienen el mismo raíz del nombre que Yeshua, Jesús. ¿Será que Dios está tratando de repetir su historia a cada generación? Y dice que Josué y el pueblo que confió en Dios pasó a la tierra prometida y vieron grandes cosas ocurrir. Estos son solo algunos de las muchas docenas de historias repetidas en la historia redentiva o la historia redentora de Dios. Dios no es un Dios que habló a solo un grupo en un solo momento. Dios es un Dios que ha venido de generación en generación tratando de hablar a cada ser humano cuya relación con Dios está rota y diciéndole: en mí hay una oportunidad de tener comunión. Todos ellos hablaban, toda esta línea redentora hablaba de un Mesías que un día iba a venir. Y ese Mesías vino tal cual como fue prometido. Jesús vino, se hizo hombre, vivió entre hombres, comía como hombres, dormía como hombres, sufría como hombres, para que tú y yo no podamos decir que Dios no entiende lo que estoy pasando. Y un día Dios le dijo a Jesús que suba al mismo monte donde Abraham había subido a sacrificar a su hijo Isaac.
allá en el monte Moría, también conocido como la montaña de la calavera o el Calvario. Pero esta vez el Hijo sí fue sacrificado. Pero aunque fue enterrado al tercer día, la Biblia dice que Él resucitó. Y sabes lo más cumbre es que lo que Dios había venido hablando, lo que Jesús había dicho, se cumplió, se llevó a cabo. 3 días después, no solo Jesús resucitó, sus discípulos lo vieron vivo, la iglesia lo vio vivo, los que creían en Él lo vieron vivo, los que no creían en Él vieron que estaba vivo. La Biblia decía que Él iba a resucitar. La palabra del Dios que habla había dicho que el Mesías vendría, moriría, pero al tercer día resucitaría. Y tal cual como Dios habló, ocurrió. Luego Jesús se fue después de 40 días. Pero dejó a su iglesia establecida. Dejó al Espíritu de Dios presente aquí. Y dijo, la historia redentora no termina. Luego los discípulos y la iglesia, recibiendo al Espíritu Santo, continuaron esta historia redentora. Y continuaron enseñando todas las cosas que Dios había dicho y Jesús había recalcado y enseñado. Y de hecho, sin la palabra hablada de Dios, nunca habríamos sabido de esto. Mirando las estrellas y los planetas, no habríamos llegado a esta conclusión. Porque la Biblia no es solamente un libro acerca de Dios, nos cuenta quién es Dios. Pero más cumbre aún es que también la Biblia revela quiénes somos tú y yo. Y es por esa razón que en Salmos se dice que su palabra hablada es lámpara a mis pies y una luz, una lumbrera a mi camino. Su palabra es como el GPS de mi vida. Dios dice que su palabra es alimento en Mateo capítulo 4. Todo soldado necesita de qué alimentarse y sin el alimento de su palabra, Dios dice, somos soldados débiles. Dios dice que su palabra hablada es aliento en medio de tu desaliento, es luz en medio de tu oscuridad, es sabiduría en medio de las preguntas no respondidas. Su palabra hablada es la calma en medio de nuestra tempestad. Y la palabra de Dios ha sido el instrumento para trabajar en la creación de Dios a través del Espíritu de Dios para lograr el plan de Dios. Oh querido amigo, esta mañana quiero que me escuches atentamente. Dios ha hablado. El problema no es si Dios habló o no. Hay abundante evidencia de cuánto habló generación tras generación. La situación loca es cuán poco la humanidad ha escuchado lo que Dios ha dicho. Dios quiere restaurar la comunión entre tú y Él. Y a los que ya le han dado a Él su vida, ya tú has empezado a ver la relación empezar a restaurarse. Pero si aún no le has dado tu vida, a lo mejor tienes una Biblia, vas a iglesia o misa o servicio de vez en cuando. No quiere decir que la comunión entre tú y Dios ya ha sido restaurada. No, amigo. Esa decisión final la tienes que aceptar tú. Ya Dios dijo e hizo todo lo que Él ha podido hacer y mostrar. Ahora Él espera tu parte. Dios ha hablado. ¿Vas tú a responder? Yo espero que esta mañana todos los relatos conectados, las evidencias y las historias te hayan permitido entender. Definitivamente Dios ha hablado. La siguiente semana te voy a hablar de cómo Dios escribió.
Y para entender esto tenemos que prestar mucha atención. Repasa este mensaje, repasa los versículos que hemos leído. Medítalo en tu corazón. Porque Dios aún sigue hablando a los que están dispuestos a escuchar. Yo espero que tú seas una de las personas dispuestas a escuchar en esta hora. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado hoy. Entiendo que el mensaje de hoy ha sido uno más de educación. Espero que te haya edificado, pero espero que entiendas que el Dios en quien tú has creído es un Dios que habla, indudablemente. Y hoy te ha hablado a ti. Gracias por permitirme estar con ustedes en este tiempo. Deseo que Dios te bendiga, que pases una hermosa nueva semana. Nos vemos el próximo domingo. No olviden, a las 8:30 y 10:30 de la mañana. Ya nos estaremos comunicando por ustedes a través de las redes, la página web y el WhatsApp. Que Dios me los bendiga. Pasen un buen día.